Bien, buenas tardes, agradezco, o buenos días, agradezco la oportunidad que me brinda la Universidad de Chiapas para poder participar vía virtual con mi ponencia que se titula La época del caucho en el sueño del celta desde la semiósfera y la intratextualidad. Voy a leer el resumen. Este trabajo retoma los referentes sociales y políticos que están presentes en el libro El sueño del celta, del escritor peruano Mario Vargas Llosa, para adherirlos al término de semiósfera que postula el teórico Yuri Lotman. El objetivo de esta organización estructural es conseguir una interacción sistemática e intratextual, respaldada por el procedimiento de configuración y desconfiguración que rigió a los personajes de esa etapa de difusión de labores realizadas por empresas que explotaron el caucho de la Amazonía. La postura ideológica que se extrae de este estudio se enfoca en la posición del protagonista Roger Casseman, quien está a favor del cumplimiento y la universalidad de los derechos humanos, ante el constante abuso efectuado hacia los pobladores por alcanzar la obtención inmediata de los recursos naturales. Punto 1, introducción. En el libro Incas sí, indios no, apuntes para el estudio del nacionalismo criollo en el Perú, año 2000, el autor indica que la producción literaria no se expresa de forma independiente, sino que es una vía para consolidar las identidades personales y colectivas. Su adaptación es más valiosa que la de un texto histórico, ya que cuenta con su carácter interdisciplinario y construye idealmente una identidad reconocible. Casos particulares son una declamación de una letrilla racista de Pardo en oposición a los bolivianos y una arenga de Sucre a las tropas patriotas. En el primero destaca el tópico del nacionalismo, ya que alude al cholo, mientras que el segundo autor aborda una patria incomprensible, pero que está incluida. Para Cecilia Méndez Gastelumendi, un texto artístico suscita la articulación de la subjetividad del lector para que asimile niveles prácticamente inalcanzables, mediante un texto de carácter histórico, de lo concreto al abstracto. La difusión de la patria y la nación, para quien se identifique con una letrilla de Pardo, involucra la incorporación de una sensibilidad asociada con el medio social, como también el repudio al indio conquistador. Con respecto al discurso narrativo, en el sueño del celta se exteriorizan los excesos infundidos a los indígenas por la explotación cauchera. Este periodo está registrado con la denominación de la fiebre del caucho o el boom del caucho, que abarca los años 1880 y 1914. Su descubrimiento y su abundancia se originan en el siglo XIX. Con ello se propaga la aparición de una identidad política y geográfica. Por ejemplo, se percibieron estrategias que aminoraron y condicionaron a los pobladores a desenvolverse con actos distinguidos por el terror y el crimen, que fueron de utilidad como elementos ofensivos para afianzar el desarrollo constante y despótico de las empresas de explotación de recursos naturales, tal como se expresa en el artículo Breves notas al sueño del celta de Mario Vargas Llosa, al hilo de unas observaciones de su ensayo La orgía perpetua, año 2011. En ese instante la delimitación con las fronteras se hace prioritaria para los países de la cuenca amazónica. Para entender con mayor cabalidad la importancia de la Amazonía, es indefectible hacer referencia a la extensión que le erige. En la actualidad, el 60% le pertenece a Brasil y se explaya en varios países latinoamericanos en similares condiciones. En ese lugar pervivieron muchos caucheros. No obstante, Julio César Arana fue el más conocido por el trato inhumano que realizó contra los nativos y la forma de ejercer la esclavitud. Luego de 2 años contó con más de 12.000 indígenas que laboraron para su empresa, la Casa Arana. Esta dispuso de un local en el Putumayo, Colombia. Este personaje practicó la amenaza para apoderarse de los productos manufacturados de los indígenas. Eso explica que cada jefe de familia sea responsable de entregar 40 arrobas mensuales de caucho.
Si no se cumplía adecuadamente con la función encomendada, era propicia la ejecución de una tortura a través de azotes o mutilaciones. Con el propósito de no producir ningún movimiento opositor, la Casa Arana exterminó a ancianos y chamanes que estaban aptos para dirigir revueltas. El tema primordial que se expone en el sueño del celta es la violencia. A la par, otros tópicos afines son el maltrato, las torturas, el homicidio, efectuados a los indígenas de África y América. Esto le sucedió a los boras y los huitotos. A su vez, es destacable cómo se ejerce la esclavitud, la cual depende de los buenos resultados que se deriven del tráfico del caucho, como también las condenas a muerte, como la que se aplicó al protagonista. De igual forma, son notorios los registros de delitos como violaciones, abusos de autoridad, acoso sexual, corrupción, etc. Estos excesos están garantizados por el progreso y la civilización. En esta obra literaria, Roger Casimir mantendrá una posición constante, conserva sus ideales hasta ser asesinado. Eso explica el motivo de que se empecine en que su muerte será significativa para la sociedad, sin que le importe la fama. Igualmente, se considera que habrá conflictos entre Alemania, Inglaterra e Irlanda. Por ende, se somete a cuidar y falsificar su identidad y la de organismos determinados que provocan una revuelta, por lo que será denunciado por conspirador. El protagonista no tiene un reconocimiento proveniente de su descendencia familiar, aunque sí de lo sociopolítico. Se aprecia su desenvolvimiento consuetudinario con actitudes que intentan desarraigar las estructuras consolidadas entre los países colonizadores con los colonizados. Por otra parte, existen circunstancias totalmente literarias en la novela con Roger Casimir, como sucede cuando asimila lo artístico desde su expectativa por contar con la libertad y poseer en prisión el libro Imitación de Cristo, siendo el objetivo de la religión preservar o alterar para bien la conducta moral. Existe un anhelo en el personaje de transmitir sus conocimientos y resguardarse frente a la imposición de muerte. Asimismo, se cumple el rol de delator a través del discurso escrito. Reporta al Foreign Office de los excesos de los colonizadores del Peruvian Amazon Company a los nativos. La denuncia adopta un valor determinante porque importa exponer la veracidad de lo ocurrido frente a personas que viven con la resignación de esa injusticia. Tanto así que cuenta con un libro personal que se titula Blue Book. Sobre la teoría inmersa en este análisis literario, asumo la semiósfera como el espacio capacitado para el desenvolvimiento de acontecimientos reales o ficticios, producto de la interacción entre secuencias o recorridos considerables expuestos en la novela, que facilitan el cuestionamiento acerca del proceso creativo del autor. Estos se constituyen de la noción de configuración, entendiendo por esta la percepción del autor en torno a la realidad, la amazonía en un tiempo y un espacio determinados. Esa es la configuración. Y la desconfiguración, considerando los actos que dificultan los universos real y textual al obstaculizarse el desarrollo habitual en todos los ámbitos. Esa fue la introducción. Ahora paso a leer el punto 2, que se titula Configuración de la semiósfera en el universo del sueño del celta. El autor de la semiósfera, libro 3, Semiótica de las Artes y de la Cultura, año 2000, propone que la conciencia, la cultura, es espacial por su condición ineludible de que las personas requieren la construcción de sus propias deducciones, las mismas que corroboran patrones culturales y físicos más adecuados. El lugar de donde se recaba la información es indispensable, sin obviar su constitución, ya que está condicionado al proceso de abstracción e instrucción de las personas. En esta oportunidad se muestra la forma de consolidarse esa realidad y se exhibe la adhesión que prevalece en la novela. Al respecto, en el artículo El sueño del celta, libertad, justicia, respeto, año 2011, se menciona que en 1910 llega a Iquitos, Perú, el negocio del caucho y se explaya. El presidente Augusto B. Leguía legalizó a Peruvian Amazon Company para que ejecutara ese trabajo sin prescindir del medio. Los asesinatos y las torturas se toleran con la intención de que estos generen mayor resina.
varios miembros de las tribus tuvieron un instintivo que los identificaba en su condición de esclavos, una marca hecha con fuego en sus cuerpos. Por otra parte, quienes sirvieron al dirigente de la compañía, Julio C. Arana, se dedicaron a la caza de nativos para que sirvieran de trabajadores encargados de recolectar y procesar el látex. En ese contexto evitan involucrarse los opositores, periodistas, jueces, autoridades políticas y militares, quienes más bien cooperaron con la empresa. Ese era el punto número 2, ¿no? Cómo se construye la semiósfera a partir de la novela. Ahora paso al punto número 3, que se titula Proceso de desconfiguración de la semiósfera en el sueño del Celta. La semiósfera se desconfigura cuando se modifica la constitución de la realidad textual. Esto se origina por la denuncia que efectúa Roger Castleman sobre los abusos. Para ese caso se retoman el colonialismo y el nacionalismo. El primero, el colonialismo, está inmerso en la novela y la biografía de Roger Castleman. El protagonista se rige de los valores de un colonialismo idealista, eurocéntrico y anglocéntrico. Los reportes nocivos que realizan después en torno a su persona lo transforman en un vigoroso anticolonialista. No obstante, aunque no cuenta con una óptima salud, su vida dependerá de cómo él halle los mecanismos para librarse de la captura y los castigos legales. Al terminar su existencia, adopta otro motivo, en esta ocasión ancestral: la independencia de Irlanda. Importa la necesidad por la delación de los excesos del colonialismo, debido a que se observa la explotación en sectores paupérrimos. Con respecto al tipo de colonialismo africano y americano, se destaca la imprecisión que incluye la noción de progreso en países de bajos recursos, la obtención de materias primas y las negociaciones con el oro y los productos manufacturados como objetos de poca valía. Ahora, el nacionalismo es identificable por las concepciones de cooperación y democracia que se configuran desde la política. En el sueño del Celta se exhiben mediante contradicciones de los personajes, con mayor razón en el protagonista, quien se empecina por alcanzar la preservación de las tradiciones y las lenguas aborígenes que son acarreadas por el poder inglés. De manera similar, son destacables las causas que producen la traición al país que tanto tiempo representó y por el que fue distinguido, hasta enemistarse y ser distanciado de quienes coordinaban con él en la lucha en oposición a los colonialismos africanos y americanos. La inclusión del personaje en esa situación representa su humanismo, caracterizado por su incomprensible pensamiento político, los pretextos históricos que condujeron a un conflicto bélico y sus vínculos con esto. Se asuma que la figura de la madre es más destacable que la del padre en esta oportunidad, porque el protagonista la recordará hasta morir. Muy bien, de acá voy a pasar de frente al cuarto y último punto, que se titula Intratextualidad en el sueño del Celta con la poética de Mario Vargas Llosa. Entonces, para definir primero intratextualidad, quiero precisar y distinguir de concepto intertextualidad, ¿no? Voy a hacer una diferencia previa. Principalmente, Tomás Albaladejo, en su artículo Poética, Literatura Comparada y Análisis Interdiscursivo, conceptualiza la intertextualidad como la constante confrontación entre la teoría y la explicación, junto con la crítica y el análisis, que facilita la comparación entre los discursos acerca de sus similitudes y sus discrepancias, al igual que transferir sus características para postular una realidad independiente. En torno a ello, en el libro La intertextualidad literaria, año 2001, se formula que un texto hace referencia remota a diversos de ellos por tener una naturaleza pretérita, variable y múltiple. Por lo tanto, es posible que una obra se lea desde otra. En esta ocasión se cuestiona la narración literaria del escritor peruano. La atribución terminológica más propicia es la de intratextualidad.
para localizar las relaciones que permanecen de la propuesta teórica del autor con esta obra literaria. La fuente primordial es la novela El sueño del Celta. Desde allí se realizan las comparaciones acerca del tema de manifestaciones de violencia, como las alteraciones, las pretensiones erradas, las percepciones del mundo, los obstáculos, el autoritarismo, entre otros. En primer lugar, el Premio Nobel de Literatura halla la verdadera vida en esta área porque su creación facilita que la existencia se comprenda y se viva con mayor productividad. Esto conduce a que las personas comuniquen sus vivencias a otras, siendo la literatura un canal para concretizar ese proceso de transferir una verdad que no alude a paradigmas preestablecidos, sino que abarca una basada en la ficción, con cambios notables de la realidad, imprecisiones subjetivas y reparaciones en la configuración que simulan ser su representación. En segundo lugar, Mario Vargas Llosa asume que la literatura exhibe la riqueza del patrimonio humano con su respectivo valor sobre la creatividad, al manifestarlo de múltiples formas. En cierta manera, la literatura cuenta con una función educativa porque instruye ideológicamente a las personas, describe sus problemas consuetudinarios, analiza adecuadamente sus motivos y sus consecuencias, además de brindarles una solución. En tercer lugar, en García Márquez, Historia de un deicidio, año 1971, el novelista peruano plantea que un escritor muestra su vocación de deicida al exponer su inconformidad con respecto a la realidad y la religión dominante de su época. Sus objetivos son reparadores en algunos instantes, tal como se observa en las denuncias realizadas por Roger Casemir en sus escritos, mientras que en otros se cumplirá su frase expresada en La verdad de las mentiras, de que la literatura es fuego, porque intentará criticar a la sociedad por el incumplimiento del código ético. En ese sentido, el escritor logra popularidad para articular la referencia que tiene de su patrimonio con la sociedad, el mito, la realidad, el tiempo o la literatura. La asociación que el autor consolidará con su obra. En cuarto lugar, y es el final, ¿no? En cuarto lugar, Mario Vargas Llosa formula que la desconfiguración de este mundo se produce por la ausencia de cooperación humana. Se asimilan las jerarquías en esta novela, la colonización, que cuentan con su propio mecanismo de interacción dominante, aunque no se cumplen con eficacia. La trama social es intermitente por los prejuicios y los enconos. Con mucho cuidado y criterio se originan conflictos paralelos y variados. En esa disputa indirecta entre la civilización y la barbarie se vuelve al estado original y precario del hombre. Ellos podrán disfrutar de sus vidas siempre y cuando actúen negativamente, tal como se expresa en Carta de batalla por Tirán Leblanc, año 1969. Esto se origina por el uso individualizado de sus libertades. Con respecto al Perú, una causa determinante acaba siendo la concientización que adoptan las personas acerca del país, que se vincula con su desarrollo. En el libro El viaje a la ficción, ensayo sobre Juan Carlos Onetti, año 2008, el autor formula que esta indecisión genera el estadio de ineptitud en los esfuerzos del trabajo, los requerimientos y las proyecciones. Toda pretensión de destacar es inmediatamente imposibilitada, y si alguien alcanza a minorar esas limitaciones, no se le toma en cuenta, resulta imprudente. Para Mario Vargas Llosa, los elementos perjudiciales constituyen lo fundamental en lo literario, es decir, la infelicidad humana prevalece sobre la propia felicidad. Los escritores adoptarán estos patrones para crear su discurso. Por otra parte, mientras más polémicos y persuasivos sean los discursos que ataquen a un país, mayor resultará la pasión que une al autor con su realidad específica. Sus palabras son correlativas, con una captación o un objetivo de replantear lo sucedido. En consecuencia, desde la literatura la violencia es indefectible,
Es decir, se evita todo rasgo de conformidad y sometimiento a la normativa tradicional, con la distinción de que el lector logre exasperarse, pero no conmoverse. Ante ello, el autor y el protagonista, Roger Casimir, se reconocen por su interés por denunciar los excesos establecidos en una colectividad en la que lo inmoral y la esclavización son primordiales. Muchas gracias.